Supercrack Estrella presenta. No mires hacia otro lado, la realidad que se oculta. Peter Thiel dice relaciona el anticristo con la economía. Peter Thiel es también un multimillonario totalmente vinculado al aparato estatal y de seguridad estadounidense. Enteromics. Rusia anuncia vacuna contra el cáncer, pero aún está en fase experimental. Tiene una visión del mundo muy extraña, y también muy monotemática. Sabemos que una idea fija guía sus reflexiones desde hace 20 años. Estamos viviendo una crisis del futuro. Ante el periodista del New York Times Ross Douthat, que lo entrevistó largo y tendido durante un intercambio que traducimos y comentamos aquí, hace un resumen histórico de forma descortés. En julio de 1969 pisamos la luna. Woodstock comenzó 3 semanas después. En retrospectiva, fue entonces cuando se detuvo el progreso y ganaron los hippies. A diferencia del fundador de OpenAI, para quien el despegue ha comenzado, Thiel considera que estamos estancados. En el continente europeo, por ejemplo, el porvenir es una idea de un futuro que parece diferente del presente. Las 3 únicas opciones que se ofrecen en Europa son la ecología, la Sharia y el Estado comunista totalitario. ¿Qué hacer para salir del estancamiento? El fundador de PayPal y Palantir, e inversor en Facebook, tiene una respuesta preparada: arriesgarse todo lo posible. Incluso en materia de salud, energía nuclear o inteligencia artificial. Por otra parte, no está convencido de la validez o la superioridad de la IA en sí misma. Para él, el interés está en otra parte. Un poco como una droga con efectos muy fuertes, aunque él no utiliza esta imagen, habría que probarla porque tal vez permitiría retrasar el final. Lo dice casi tan explícitamente. Para él, la IA es una especie de estimulante. Pueden pasar todo tipo de cosas interesantes. Quizás, en un contexto militar, los drones se combinen con la IA. Es aterrador, peligroso, distópico. Pero si eliminas la IA, simplemente no pasa nada. Como le gusta repetir, Thiel es discípulo de René Girard, que cree en el apocalipsis y que ahora parece haberse impuesto la obligación de advertir a todos sus interlocutores de la llegada del anticristo. En estos tiempos donde la palabra guerra retumba todos los días, hay que preguntarse si las élites no están tratando de ocultar otra cosa cuando nos hablan de guerra. Es curioso como en esa reunión de Rusia, la India y China celebrada hace unos días, se pudo escuchar a micrófono abierto de forma accidental como el presidente de Rusia Putin hablaba con el presidente chino de la inmortalidad, precisamente cuando Rusia ha sacado una vacuna contra el cáncer. Enteromics. Rusia anuncia vacuna contra el cáncer, pero aún está en fase experimental. No hay duda, cosas muy grandes se están viniendo al mundo. Algo saben estas élites, y no debemos mirar solo hacia una sola dirección, miremos al mundo en general. ¿Qué está pasando? ¿Has notado la cantidad de fenómenos demoníacos y de ovnis, de violencia, como por ejemplo la pobre mujer ucraniana asesinada en Estados Unidos por una persona con demencia? Irina salió de Ucrania buscando un mundo sin guerra, seguramente más pensando en su hermano, que también se encontraba con ella en los Estados Unidos, y encontró la muerte cuando sentada en el tren un enfermo mental la apuñaló por detrás. Una historia horrible que demuestra lo que dice la Biblia sobre los días finales y esa especie de locura colectiva que atacara a la humanidad, y los ovnis que tienen que ver con todo esto. Son los demonios los que controlan esos ovnis. ¿Sabías que en Carolina del Norte, donde tristemente Irina encontró la muerte por este endemoniado ser, hay casos muy extraños de ovnis? Peter Thiel sabe algo cuando nos habla del anticristo. Este caso es del año 2024. Un ovni con llamas y orbes brillantes se lanza en picado por el cielo en un video viral. Un video de un objeto triangular en llamas surcando el cielo se ha vuelto viral, mientras la gente debate si se trata de un ovni. Finalmente, se reveló que era realmente el objeto en Charlotte, Carolina del Norte. Las imágenes de un objeto en llamas surcando el cielo han desconcertado a los espectadores, y muchos se preguntan si se trata de un ovni. El video muestra una figura triangular en llamas, que deja estelas de humo denso. Parece tener 2 orbes brillantes al frente que brillan con fuerza contra el cielo nocturno. El hombre que filma, visiblemente impactado por lo que ve, le dice a la cámara: ¿ves lo que yo veo volando en el cielo? ¿Qué está pasando? Caramba. No sé qué es. Algunos espectadores pensaron que la estructura voladora era un ovni, mientras que otros fueron más específicos y afirmaron que era una nave espacial. ¿Por qué dejar de grabar? SHHH. Lo juro por Dios. Comentó un usuario, queriendo ver más del objeto con aspecto de ovni. Optimus Prime debe haber llamado a los robots automáticos a la Tierra, bromeó otro usuario. La inmortalidad es uno de esos conceptos que probablemente es más atractivo en abstracto que en la práctica.
Como especie con tendencia a los excesos, la idea de prolongar nuestra vida hasta extremos exponencialmente mayores es, de manera irónica, una sentencia de muerte para nosotros mismos y para aquellos con quienes compartimos el planeta. Pero, dejando a un lado las cuestiones prácticas de producción, consumo, contaminación y espacio habitable, la duración extrema de la vida plantea un problema de clase. La industria de la vida eterna ya es competencia de los más ricos, que financian la investigación para alargar la vida humana. Esta investigación, al igual que las economías de la sangre y los tejidos en general, tiene una relación profundamente inquietante con los mercados negros y las cadenas de suministro globales explotadoras. Y es este aspecto moralmente dudoso de la búsqueda de la inmortalidad por parte de los varones del robo lo que hace que toda la empresa resulte sospechosa. Incluso si la búsqueda de la inmortalidad choca contra los límites físicos, la arquitectura social resultante de esta búsqueda garantiza que serán los ricos los primeros en la fila para cosechar los beneficios de cualquier bien que la investigación pueda producir. La plutocracia como inmortalidad. Como escribe Margie Harrison en la revista Futurism, un resultado potencial y desconcertante de la inmortalidad sería la capacidad de acumular riqueza para siempre. Dado que la riqueza es poder, la capacidad de acumular riqueza durante períodos de tiempo extremos implica la capacidad de acumular poder durante períodos de tiempo extremos, consolidándolo y concentrándolo aún más, afianzando aún más la oligarquía y la jerarquía de clases. Para tomar un sorbo del santo grial, garantizar el título y la riqueza imperecederos, los plutócratas solo necesitan derogar los impuestos de sucesiones. En diciembre, escribí sobre cómo las promesas de la automatización y la inteligencia artificial tienden a servir a la clase capitalista por encima del resto de nosotros. A pesar de la tradición de esperanza utópica de la izquierda con respecto a los robots, deberíamos desconfiar de las afirmaciones de que la tecnología es inherentemente liberadora. Aunque pueden aliviar las cargas y mejorar la calidad de vida, los avances tecnológicos no son herramientas de liberación si son propiedad y están controlados por unos pocos. Deberíamos aplicar la misma advertencia respecto de las tecnologías que prolongan nuestra vida. De hecho, si no se democratizan, estas tecnologías pueden ser incluso más peligrosas y contrarias a la liberación de clase. La ciencia de la longevidad se ocupa de objetivos más matizados que los meros intentos de vivir para siempre. Podemos separar conceptualmente las intervenciones biomédicas destinadas a curar enfermedades o restaurar funciones biológicas de la investigación que persigue mantener a los seres humanos vivos indefinidamente. A finales del año pasado, una nueva variedad de edición genética CRISPR, una tecnología de la que a menudo se habla junto con la búsqueda de la inmortalidad, salvó la vida de una adolescente en el Reino Unido, haciendo que su cáncer remitiera. Salvar la vida de adolescentes con cáncer es un bien evidente y sin paliativos. Al hablar de tecnologías destinadas a prolongar la vida, o a eliminar el envejecimiento y la muerte, deberíamos distinguir los fines. Señores sin muerte. En 2018, Hans Christian escribió sobre los peligros de clase derivados de la búsqueda de la inmortalidad. Citó al expresidente de Facebook Sean Parker, quien dijo: "Como soy multimillonario, voy a tener acceso a una mejor atención médica. Voy a tener como 160 años y voy a formar parte de esta clase de señores inmortales". Esto es propio de un villano de dibujos animados, pero la cita de Parker revela la lógica de los ultrarricos, que tienden a traicionar su sentido del derecho y sus planes grandiosos en sus frívolas reflexiones. La tecnología, como los trabajadores, está ahí para servirles a ellos y a sus fines, ya sean la acumulación de capital o la inmortalidad. Y al igual que con la acumulación de capital, cuando se trata de prolongar la vida, debe haber una clase de señores longevos, y quienes orbitan a su alrededor y disfrutan de las obras de su generosidad. Dado que las tecnologías de prolongación de la vida están ligadas al poder, deben democratizarse para que ninguna clase tenga un acceso estructural a ellas por encima de las demás. La sanidad es un bien público que debe ser compartido por todos. Sin embargo, las industrias biomédicas privatizadas van en contra de ese imperativo. Se podría decir que quienes invierten su capital en una industria asumen un riesgo cuyos beneficios, si las cosas van bien, deberían disfrutar. También se podría decir que no es asunto del Estado impedir que los individuos disfruten de los frutos de su trabajo, aunque se limiten a unos pocos en detrimento de muchos. Esa es, por supuesto, la lógica de la sanidad privada. Si uno puede permitirse hacer lo que quiera en cuanto a la atención, ¿por qué el Estado o cualquier otra persona debería impedírselo? Desde este punto de vista, la asistencia privada no tiene nada que ver con la pública.
Puede que sea así, pero es claramente una posición moralmente empobrecida y una forma grotesca de organizar la prestación sanitaria. La expropiación de Matusalén. Cuando se trata de la búsqueda de la inmortalidad, el acceso a las tecnologías que la acompañan es intrínsecamente público, ya que las ventajas potenciales que se derivan de ello determinarán sin duda los resultados económicos, sociales y políticos. Cuando hablamos de los ultra ricos que viven más de 100 años o, en teoría, para siempre, es obvio que ya no estamos hablando simplemente de la atención médica privada. La capacidad de acumular riqueza y ejercer un poder compuesto durante períodos extraordinarios de tiempo, y, por tanto, de moldear el mundo para muchos, es intrínsecamente pública por naturaleza y debe ser tratada y regulada como tal. Tenemos una larga historia de adopción, e incluso de normalización, de tecnologías antes de plantearnos sus implicaciones éticas. Cuando se trata de saltos tecnológicos, a menudo nos encontramos con estados lentos a la hora de regular y proteger el bien público. En algunos casos, como el de las redes sociales, el tiempo que se tarda en resolver los problemas que conllevan puede ser de décadas, si es que llegan a resolverse. No en vano, las palabras de Ian Malcolm, el personaje de Jeff Goldblum en Parque Jurásico, han resistido el paso de las décadas y han adquirido vida propia como meme. Nuestros científicos estaban tan preocupados por si podían, dice Malcolm, con asombro, maravilla y miedo, que no se pararon a pensar si debían. Con la búsqueda de la inmortalidad, nos enfrentamos al mismo problema, salvo que tenemos una clase de oligarcas que están convencidos de que la vida eterna no es solo una buena idea, sino un derecho de nacimiento de clase. Podemos debatir si la idea en sí es buena, lo dudo, pero deberíamos empezar por insistir en que, a menos que la vida eterna pueda ser un derecho extendido a todo el que lo desee, no debería extenderse a nadie. Si se determina democráticamente que la investigación en tecnología para prolongar la vida es un bien social que merece la pena, cualquier beneficio que produzca la búsqueda debe redundar en el bien público. Si no es así, debe abandonarse. Al mismo tiempo, deberíamos hacer todo lo posible para prevenir y desmantelar todo rastro de inmortalidad de las élites en nuestros códigos fiscales, leyes y políticas. ¿Necesitamos varones ladrones inmortales, o sus fantasmales construcciones legales, en la misma medida en que necesitamos una clase eterna de agentes de aparcamiento? En el 2011 ocurrió un hombre de 39 años, quien se autodenominaba Anticristo ha sido condenado a 666 meses de prisión tras ser encontrado culpable de 6 cargos de abuso sexual. Un jurado de Charlotte, Carolina del Norte encontró culpable a Cristo Pergui en 3 cargos de libertades indecentes con un menor, 2 cargos de ofensas sexuales y un cargo de intento de ofensa sexual. Y es que un portal dimensional parece se ha abierto. La isla de Roanoke, en el condado de Dare, Carolina del Norte es considerado por algunos el primer intento de colonización en el siglo XVI, por la reina Isabel y Sir Humphrey Gilbert financió y organizó originalmente la empresa, antes de morir ahogado en 1583 durante un intento infructuoso de colonizar San Juan de Terranova. El hermano materno de Sir Humphrey, Sir Walter Raleigh, obtuvo posteriormente la carta real entregada a su hermano por la reina Isabel I y más adelante llevó a cabo los detalles del documento mediante sus delegados Ralph Blane y Richard Grenville, el primo lejano de Raleigh. El último grupo de colonos desapareció durante la Guerra Anglo-Española, 3 años después del último envío de provisiones desde Inglaterra. Su desaparición dio origen a su sobrenombre de la colonia perdida. Hasta hoy siguen sin hallarse pruebas definitivas sobre el destino final de los colonos. John White y la colonia de Roanoke. Colonias fracasadas como la de Roanoke hubo muchas hasta que, en 1620, los padres fundadores, un grupo de puritanos ingleses que huían de la persecución religiosa en su país, establecieron la colonia de Plymouth, la segunda que tuvo éxito en Norteamérica y la que pasó a ser la piedra fundacional de lo que después sería Estados Unidos. ¿Por qué, entonces, es el asentamiento de Roanoke el que más ha perdurado en el imaginario colectivo? A todo el mundo le gusta un buen misterio, ¿no? Y más si lleva 4 siglos sin resolverse. Vayamos entonces al principio, a la década de 1580. En aquellos años, Sir Walter Raleigh, aventurero y explorador, había recibido una concesión de la reina Isabel I de Inglaterra para establecer una colonia en Norteamérica.
Inglaterra y España estaban enzarzadas entonces en una pugna por ver quién terminaba dominando aquel continente casi recién descubierto, así que Raleigh no solo tenía que conseguir colonizar la zona, sino que tenía que aprovechar, de paso, para sabotear las operaciones españolas en la región. Hubo un intento inicial de fundar una colonia en Roanoke, una isla en la costa de Carolina del Norte, pero aunque se llegó a construir un fuerte, aquel intento fracasó. En 1587, Raleigh envió a un grupo de 117 colonos, liderado por John White, a fundar un asentamiento en la bahía de Chesapeake, y como estaba cerca de Roanoke, les pidió primero que se acercaran a aquella colonia para comprobar su estado. Cuando llegaron, estaba desierta, y en lugar de continuar viaje, se quedaron allí. La segunda colonia de Roanoke, sin embargo, no iba a tenerlo fácil para tener éxito. De las tribus indias que vivían en la zona, los ingleses consiguieron establecer relaciones amistosas con los Croatoan, pero los anteriores ocupantes europeos del lugar habían estado luchando contra las otras tribus, y estas no querían allí a los nuevos colonos. Además, no había suficientes fuentes de agua dulce en la isla, y las condiciones de supervivencia iban a ser difíciles. Aún así, en Roanoke llegó a nacer el primer bebé inglés, que lo hacía en suelo americano, Carolina del Norte Dare. La situación llegó a ser tan complicada, que White partió de nuevo hacia Inglaterra, a finales de 1587, para pedir ayuda y refuerzos que pudieran garantizar el éxito de la colonia. Sin embargo, las cosas tampoco serían tan sencillas para él. La guerra anglo-española, entre 1585 y 1604, y malas condiciones meteorológicas retrasaron el envío de esa flota de suministros 3 años, y para cuando White logró regresar a Roanoke, se encontró un panorama totalmente inesperado. Allí no había nadie. Ni un alma. Las construcciones, de madera, habían sido desmanteladas, y aunque los hombres de White buscaron a los colonos por todas partes, no fueron capaces de encontrarlos. Solo descubrieron 2 pistas de lo que podría haber pasado con aquel centenar de personas. Un poste, en el que alguien había grabado la palabra Croatoan, la tribu india con la que los colonos tenían buena relación, y 3 letras, Cro, grabadas en un árbol. Nada más. El misterio de la colonia perdida. John White tenía su propia teoría sobre lo que había pasado con la colonia. El grabado del poste sugería que se había mudado a la isla Croatoan, hoy conocida como Hatteras, pero no pudo comprobarlo porque se desató una enorme tormenta que impidió que pudiera mandar barcos a la isla. Se marchó de allí sin poder hacerlo. Y se tardaría una década en hacer otro intento por encontrar el nuevo asentamiento, pero Sir Walter Raleigh solo fue capaz de enviar otra expedición, y el mal tiempo también impidió su búsqueda. Los españoles, por su parte, buscaban a los colonos de Roanoke porque sabían que Raleigh los utilizaba como base para operaciones de piratería, pero tampoco tuvieron suerte. Así nació la leyenda de la colonia perdida. A lo largo de 4 siglos ha habido muchas hipótesis sobre el destino de los colonos de Roanoke. Estaba la suposición de que se habían mudado, tal vez a la isla Croatoan, que se habían integrado con la tribu de los Croatoan, que los españoles los habían atacado y habían destruido el asentamiento, y luego, por supuesto, estaban los mitos y las historias de fantasmas, muchas centradas en Carolina del Norte Dare. En su caso, la leyenda cuenta que creció entre los indios, y que una disputa amorosa entre 2 de ellos la transformó en un ciervo blanco, cuyo fantasma aún puede verse en el lugar donde estuvo el fuerte de Roanoke. Era el año de 1587, el año que se convertiría en el origen de uno de los misterios sin resolver más antiguos y grandes de Estados Unidos. Un grupo de alrededor de 115 colonos llegó a la isla de Roanoke, frente a la costa de la actual Carolina del Norte. Más tarde ese año, se decidió que John White, gobernador de la nueva colonia, navegaría de regreso a Inglaterra para reunir un nuevo cargamento de suministros. Sin embargo, a su llegada, estalló una importante guerra naval entre Inglaterra y España, lo que hizo que Isabel I, reina de Inglaterra en ese momento, llamara a todos los barcos disponibles para enfrentarse a la poderosa armada española. ¿Qué pasó con la colonia perdida de Roanoke? En agosto de 1590, unos 3 años después de navegar a Inglaterra, John White decidió navegar de regreso a Roanoke, donde dejó a su esposa, hija, nieta pequeña y a los otros colonos hace 3 años. Cuando llegó, no había ni idea de lo que podría haber sucedido con la colonia. Los 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños habían desaparecido sin dejar señales de lucha o batalla y ningún otro rastro aparte de la palabra Croatoan tallada en un poste de madera, Colonia Roanoke. ¿Qué queda detrás de la palabra Croatoan?
Los historiadores creen que podría referirse al lugar Croatoan, que estaba bastante cerca de Roanoke. Sin embargo, no ha habido evidencia de que se quedaran allí, como cita Eric Klinghoffer, historiador e investigador principal de la Universidad de Mercer. Ninguna tribu o aldea indígena podría haberlos mantenido. Serían incluso más grandes que algunas aldeas. Hemos encontrado la colonia perdida de la isla de Roanoke. Sin embargo, este no es el único caso en el que la palabra Croatoan se abre paso en la historia y sus extraños misterios. Edgar Allan Poe mencionó a Croatoan en su lecho de muerte tras su misteriosa y sin resolver muerte. El infame ladrón de diligencias Black Bart, supuestamente grabó la palabra en la pared de su celda justo antes de su liberación en 1888 y nunca más se le volvió a ver. El autor de terror Ambrose Bierce desapareció mientras estaba en México en 1913, y la cama en la que durmió por última vez supuestamente tenía la palabra Croatoan tallada en un poste. La palabra también aparece en la última página del cuaderno de bitácora del barco fantasma Carola de Erin en 1921, que encalló sin tripulación en el cabo Hatteras, cerca de lo que antes se conocía como la isla Croatoan. Se dice que Amelia Earhart garabateó la palabra en su diario, encontrado tras su desaparición en 1937. Croatoan apareció en la historia más de una vez. Algunas teorías conspirativas sobre lo que pudo haber sucedido con la colonia perdida abarcan desde canibalismo, zombies, extraterrestres, brujería, enfermedades o un simple fracaso al intentar regresar a Inglaterra. También han surgido leyendas a partir de esto, incluyendo que los habitantes de la colonia fueron convertidos en árboles por un espíritu o poseídos por el diablo reptiliano de los bosques. Sin embargo, ha habido un descubrimiento más reciente. Alrededor de 1937 a 1941, se comenzaron a descubrir piedras grabadas, supuestamente escritas por miembros de la colonia de Roanoke. Un hombre afirmó haber encontrado la primera piedra, una roca de 9,5 kilos, en algún lugar de la costa de Carolina. Se cree que Eleanor Dare la usó para escribir un mensaje a su padre, John White. En el supuesto relato, Dare afirma que los colonos se alejaron del océano poco después de que White embarcara hacia Inglaterra, pero se vieron acosados por enfermedades y violentos encuentros con tribus nativas hasta que solo quedaron 7 colonos. Durante la década de 1930, un granjero de Carolina del Norte descubrió más de 40 piedras grabadas, pero se ha demostrado que son falsas. Sin embargo, la primera piedra es diferente y podría ser la auténtica, Radford. No se ha encontrado suficiente evidencia para demostrar si es falsa o no. Sin embargo, si es real, podría finalmente darnos la pista clave de lo que sucedió con la colonia de Roanoke. A menos que se encuentren nuevas pruebas sólidas que expliquen completamente la desaparición de la colonia de Roanoke, este misterio permanecerá sin resolver. La bestia que asciende del abismo, un agüero negro abierto por el ser en Apocalipsis, que es al ángel al que se le da la llave de este abismo, del que salen todas estas criaturas de la desolación descritas en el texto. Un lugar de prisión para entidades malignas, lideradas por un ángel llamado Abadón, en hebreo, o Apolión, en griego, cuyo nombre significa destructor. Liberación de las langostas. En Apocalipsis 9, 1, 11, se narra la apertura del pozo del abismo, de donde emergen langostas demoníacas que atormentan a la humanidad. La bestia que asciende del abismo. En Apocalipsis 11, 7 y 17, 8, se menciona una bestia que emerge del abismo y ejerce un gran poder sobre la tierra. Encadenamiento de Satanás. En Apocalipsis 20, 1, 3, se describe como un ángel desciende del cielo, encadena a Satanás y lo arroja al pozo del abismo por 1000 años. Por supuesto que estas langostas no son insectos reales. Ellos son hombres poseídos por demonios, controlados por Satanás. Sus caras eran como caras de hombres. 9, 7. Se nos dice que tienen el pelo largo. Tenían el pelo como el pelo de mujeres. 9, 8. Y llevan tocados, o turbantes. Sobre sus cabezas había como coronas. 9, 7. Estas langostas demoníacas golpean de repente, como escorpiones. Y traen horrible tormento a sus víctimas. Su tormento era como el tormento de un escorpión, cuando hiere al hombre. 9, 5, la palabra griega para escorpión aquí significa envenenador, uno que envenena. Las langostas también son descritas como hombres de guerra. Tenían corazas, como corazas de hierro. Y el sonido de sus alas era como el sonido de carros de muchos caballos que corren para la batalla. 9, 9, la imagen aquí es de un ejército de atormentadores demoníacos, cabriolando como caballos ansiosos para pelear. Sus alas implican que pueden picar desde el aire.
Y hay poder mortal en su picadura. Tenían colas como de escorpiones, y aguijones en sus colas. Y tenían poder para herir a los hombres durante 5 meses 9, 10. Para abreviar, cada uno de estos hombres poseídos por demonios tienen la habilidad de picar, o envenenar, desde la tierra o el aire. Esta no es ninguna alegoría mística, es un ejército humano real en los últimos días, el ejército atormentador con turbantes de Satanás será suelto en la tierra. Y estos fanáticos manejados por demonios traerán destrucción y atemorizarán a toda la humanidad. En Apocalipsis 11, 7 y 17, 8, se menciona una bestia que emerge del abismo y ejerce un gran poder sobre la tierra. En fin amigos de Supercrack Estrella, para más historias como esta estamos en contacto.